con lo que arrojó después la prueba de alcoholemia. Y atención, para aquella persona no es luego pagar, porque la plata coña conseguiste ya puta la préstamo, la pollada, tallarinada, por la ñandera pisar de jove cuando aña conseguí veima y pea cuando hay repuesto. Así es que si vos vas a tomar, quédate en casa. Empedate lo que quieras, dormite en el sillón, al día siguiente la resaca y bien. Pero no hagas eso de salir borracho. Te van a tomar en la calle y te van a sacar 322.000 guaraníes y monedas si es que vos tenés desde 0.01 hasta 0.199 de alcohol en sangre. Esto se traduce hoy a 3 jornales mínimos. Pero tomaste más de eso. Llegaste, por ejemplo, de 200 hasta 250, mientras que soplás los 10 segundos ahí en el control. 10 jornales mínimos, 1.076.000 y monedas te van a tocar a vos. Pero hay más con respecto a la multa establecida por la patrulla caminera, controles en ruta, alcohol positivo de 2.51 hasta 3.90, es decir, te tomaste hasta el agua del florero del vecino. 20 jornales mínimos, 2.152.540 guaraníes como multa. Y hay una última multa que ya supera lo económico. Hermano, hermana, chupaste más de 400 de alcohol en sangre, te topan de esta forma. El caso pasa a la fiscalía como un hecho punible. Acá ya no hay tu tía que te salve, acá ya no hay plata que te salve porque vas a ser procesado o procesada por un hecho punible. Como decía Roberto, lo importante es la conciencia. Antes que las multas, la conciencia debe primar y la educación vial en nuestra ruta, Robert. Es así, Marcelo, y precisamente nuestro compañero Natanael Cáceres está con un especialista, con el conocido abogado Ricardo Preda. De manera didáctica va a tratar de explicarnos los alcances del marco normativo, cómo hay que actuar y finalmente si hay alguna jurisprudencia que castiga severamente al alcoholizado que haya tomado un volante y generar tragedia. Adelante, Nata, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Roberto. Efectivamente, ya con el abogado Ricardo Preda para hablar, ¿verdad? Un fin de semana donde hubo muchos accidentes, doctor. Y en el marco legal está el dolo, lo que es culposo, y también algo que se denomina dolo eventual, que puede ser un agravante a la hora de condenar a una persona que ocasione un accidente y más todavía con derivación fatal. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a Roberto, a Amalia y a la audiencia. La cuestión es que si se produce la muerte en el marco de un accidente de tránsito, existen, digamos, 3 posibilidades. O que la muerte no pueda ser atribuido penalmente a nadie porque se trató precisamente de un accidente y no hay responsabilidad penal de nadie. Puede haber responsabilidad penal por un homicidio culposo y finalmente también puede haber responsabilidad por un homicidio doloso. Es decir, la muerte que se produce en un accidente de tránsito no es automáticamente un delito y tal o cual delito, sino hay que ver caso por caso. En la hipótesis de una persona que conduce bajo los efectos del alcohol, en una modificación en el año 2021, en lo que atañe al homicidio culposo, se estableció que si la persona, además de causar la muerte, incumple o reúne los elementos del tipo del artículo 217, que es el delito de exposición al peligro en el tránsito terrestre, el marco penal es de 3 a 8 años. O sea, un homicidio culposo simple, digamos, tiene un marco penal de hasta 5 años de pena privativa de libertad. Cuando el homicidio culposo se produce en un accidente de tránsito por una persona que además comete el hecho punible contemplado en el artículo 217, que es la exposición, es decir, manejar bajo los efectos del alcohol, entonces el marco penal va de 3 a 8 años. Ahora, pueden haber casos concretos donde se supera ese análisis de una conducta meramente negligente y vaya ya a lo que se denomina dolo eventual. Para que haya dolo eventual, bueno, hay una discusión bastante importante en los últimos 60 años en la doctrina, así que no es el momento de desarrollar varias teorías, sino simplemente dar una que a mí me parece bastante convincente, que tiene como base la representación concreta del autor, es decir, lo que la persona se representó efectivamente en ese momento, es decir, el conductor que produce la muerte sería lo que se representó efectivamente, y si habiéndose representada la situación concreta, el sujeto dejó exclusivamente al azar la situación, entonces eso, esta parte de la doctrina sostiene que es dolo eventual. Es decir, cuando yo
me represento una situación concreta, es decir, por ejemplo, veo personas que están circulando en un lugar, cruzando varias personas de un lugar a otro en la ruta, y yo, independientemente que me represento esa situación concreta, igual mantengo la velocidad que llevo sin reducir la marcha y sin frenar. En esos casos, aunque yo no quiera la muerte, pero me represento como posible esa muerte, entonces eso sería dolo eventual. Puede ser un dolo eventual, manejar a alta velocidad, adelantarse, porque veíamos la doble raya amarilla, y dar al cotejo positivo, doctor. Bueno, para que vuelvo al tema de la representación concreta, para hablar de dolo eventual tendríamos que sostener que el sujeto en particular, además de manejar bajo los efectos del alcohol y adelantarse en franja amarilla, en doble franja amarilla, se representó exactamente ese vehículo viniendo en el sentido contrario, porque esa sería la representación en concreto. Si el sujeto se adelanta en franja amarilla, esté o no esté alcoholizado, y ve que del otro lado viene otro vehículo y deja absolutamente al azar que ocurra o no el resultado, entonces esa es una hipótesis de dolo eventual. ¿Por qué? Porque él, habiéndose representado como posible, no hace absolutamente nada que él pueda evitar ese resultado. Entonces, al no poder evitar ese resultado, entonces estamos ante lo que una parte de la doctrina sostendría, que es directamente dejar que el azar disponga, a pesar de que yo me representé lo que podría pasar. Para cerrar nada más, doctor, cuando se comprueba que hubo dolo eventual, ¿hasta cuánto se proyecta la expectativa de pena privativa de libertad? Bueno, y el marco penal para el homicidio simple es de 5 a 20 años. Acá hay que considerar que lamentablemente hubo muertes múltiples. ¿Eso qué significa? Que se aplica una regla del Código Penal que se llama concurso, y el concurso permite elevar hasta la mitad superior. Si fuera un homicidio culposo simple del artículo 107, inciso primero, estaríamos ante un marco penal de hasta 5 años, y al haber muertes múltiples puede ir hasta 7 años y medio. En caso de ser un homicidio culposo agravado por la conducción en estado alcohólico, entonces va de 3 a 8 años. Al haber muertes múltiples, entonces va de 3 a 12 años. Puede ir, según en las reglas de concurso. Y si estamos ante un homicidio simple, el marco penal es de 5 a 20 años. Y como hay muertes múltiples, las reglas del concurso permite llevar de 5 a 30 años. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Por favor, a las órdenes. Bueno, ahí está entonces, Roberto, una explicación también del marco jurídico, de cómo puede ir catalogándose también este tipo de hechos en el tránsito. Sin dudas, un marco complicado, pero que se entiende muy bien de la mano de un especialista, conocido docente, Ricardo Preda. Hasta otro momento, gracias, Natanael.